hasta que llegue, dure hasta que se lo enjuicie al fiscal Ederi. Bueno, me parece que esto de lo ocurrido ayer es parte de problemas internos y de internas para mí en la Fiscalía de Rosario, esta separación de María Eugenia Iribarne, solo de Rosario, no de sus otras responsabilidades. Bueno, les cambio de tema. Cuando son exactamente las 11:22, está el ex ministro de Defensa, ex candidato a la vicepresidencia junto a Sergio Massa, Agustín Rossi, además, un hombre que ha estado en jefe de gabinete de Alberto Fernández, con amplia experiencia en la política. Agustín, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día, María. Bien, un gusto en saludarte. ¿Cómo estás viendo esto que está ocurriendo? Vamos a empezar por lo nuestro, por Rosario, lo que se está realizando en esta situación de esta Rosario que sigue sangrando como hace ya varios tiempos. Bueno, yo creo que claramente lo que ha sucedido esta semana en donde fueron asesinadas esas 4 víctimas inocentes, es que el narcotráfico mostró su cara más cruel, que es justamente esa, ¿no? Uh-huh. El asesinato de víctimas inocentes. Me parece que después lo que se está haciendo, esta coordinación entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, es algo que se tiene que hacer, que se debe hacer, que la buena coordinación entre nación y provincia es positivo, que la articulación con la justicia federal y justicia provincial y el Ministerio Público de la Acusación, el MPA, también es un hecho claramente positivo. Lo que pasa es que me parece que además hay una cantidad de cosas que tienen que estar incorporadas en el análisis del combate contra el delito narco, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿No? Si nosotros, imaginamos, saturamos con procedimientos policiales un barrio de la ciudad de Rosario, la saturación genera efecto positivo, se detienen hombres y mujeres ligadas al delito narco, desaparecen las organizaciones que operan en ese barrio, y nosotros, una vez que sucede eso, no nos asentamos en ese lugar con el Estado, con otras agencias del Estado que tengan fortaleza en lo que tienen que hacer, bueno, claramente que todo el esfuerzo que se hace de un lado se termina perdiendo, porque Claro. eso no tiene que decir, ¿no? En la medida que haya Estado ausente, donde se pone ausente el Estado, una duda que crece el delito narco, ¿no? Uh-huh. El otro tema es que si el gobierno quiere realmente pelear contra el delito narco, como dice la ministra Bullrich, lo que tendría que dejar atrás es el proyecto de la dolarización. Uh-huh. Porque la dolarización te quita de uno de los eslabones más débiles que tiene el delito narco, que es seguir la ruta del dinero. Para decirlo más claramente, el narcomenudeo se paga en pesos, pero la droga se compra en dólares. Uh-huh. Entonces, una persona compra droga para su personal, lo paga en pesos, se juntan una montaña de pesos, en algún momento eso se tiene que convertir en dólares para que las organizaciones narcos sigan comprando dólares, sigan comprando droga. Claro. Bueno, y eso ha hecho que en nuestra ciudad una cantidad de financieras hayan caído en producto de las investigaciones que ha llevado la investigación que ha permitido seguir la ruta del dinero. Uh-huh. Si hacemos una dolarización, lo que va a suceder es que el delito Agustín. Uy, hola. Bueno, a ver, o le robaron el teléfono. Espero que no. Algo pasó. Bueno, vení un minutito si querés a mí, Nico, y vemos si podemos nuevamente tomar la conversación con quien
fuese, entre otras cosas, ministro de Defensa de la Nación y jefe de gabinete. Él hasta estos primeros minutos lo que nos estaba diciendo es que, bueno, coincidía en todo esto, pero luego de este barrido, luego de esta saturación que producen las fuerzas federales y demás, ahí el Estado no puede estar ausente. Tiene que ocupar ese territorio con cosas de la democracia, con cosas de lo que estamos hablando, que tiene que ver con escuelas, con clubes, con centros de salud. Si no, es una batalla otra vez perdida. Pero nos estaba diciendo Agustín Rossi sobre lo que no debiese hacer el gobierno si quiere ir en la pelea a fondo. Esto es ir hacia la dolarización. Ahí lo recuperamos. Sí, Agustín. Bueno, no, decía eso de lo de la dolarización, que todos sabemos que acá en Rosario nos ha permitido desarmar o seguir la ruta del dinero. Obviamente, si el narcomenudeo se empieza a pagar en dólares, esto no lo vamos a poder seguir más, porque la misma moneda con la cual se paga el narcomenudeo, las organizaciones narcos la van a utilizar para el pago de la compra de dólares, de droga. Lo que yo digo es que además esto que lo dije yo en la campaña electoral. Recuerdo una vez que estuvimos acá con Sergio Massa inaugurando un nuevo destacamento de gendarmería. También lo dice Noboa, que es el presidente de Ecuador, y lo ha dicho cuando ha tenido ese conflicto importante durante diciembre, noviembre del año pasado, en donde Noboa ha dicho claramente que la dolarización dificulta el combate contra las organizaciones narcos. Entonces me parece que lo que necesita la narcocriminalidad es parte de las cosas que están haciendo y fortalecimiento fundamentalmente de todo lo que son las políticas de inteligencia criminal. Yo, porque además lo digo y me tocó cuando me tocó actuar como jefe de gabinete, también lo hice, creo que la política de seguridad tiene que ser efectiva y no efectistas. Creo que ya hoy todos coincidimos que esa foto al estilo Bukele no fue oportuna, ni tampoco fue oportuno aquello que dijo el presidente de la Nación el 1 de marzo, vanagloriándose, porque seguramente así se lo dijo la ministra de Seguridad, que habían bajado los homicidios en Rosario, cosa era que era cierta, pero a la semana todo esto quedó totalmente como cartón pintado, digamos, ¿no? Porque quedó totalmente desactualizado. Entonces, yo creo que es más prudencia, más persistencia, tiene que ser persistente en el tiempo, no creer que porque cambia el gobierno se resuelve de un día para el otro. Es tiempo y persistencia en las decisiones políticas que se vayan tomando. Agustín, y creo, esto sí lo digo, que las restricciones en el sistema carcelario tienen que, dentro de las leyes, dentro de lo que significa el marco legal, tienen que estar, porque está claro que hay parte de las acciones que llevan las organizaciones narcos que se diseñan en ese lugar. De hecho, una de las organizaciones narcos más importantes de América Latina, que es el Primer Comando Capital, que tiene sede en Brasil, que nace en Brasil, nació en la cárcel. Claro. Así que esto me parece que es así. ¿Cuál es tu mirada, tu opinión sobre, viste que se habla de modificar el accionar de las Fuerzas Armadas para dotarlas de más herramientas en la lucha cuerpo a cuerpo? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, mi mirada es históricamente negativa, pero bueno, vuelvo a remarcarla, digamos. ¿Cuáles son los motivos que me llevan a tener esa mirada negativa? En primer lugar, no funcionó nunca en ningún lado. ¿No? Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en Colombia fueron eficaces quizás para la lucha contra las organizaciones armadas, contra el M-19, pero no desarmaron las organizaciones narcos. En primer lugar. En segundo lugar, yo conozco que la preparación, la capacitación del personal militar es absolutamente distinta a la del personal policial. El personal militar no sabe combatir en el marco de situaciones urbanas, no sabe patrullar, está imaginado además desde otro lugar. El otro lugar que está imaginado es de
de una utilización, ¿hola? Sí, te ¿Hola? escucho perfectamente, sí, sí. La utilización letal del sistema de armas, y las fuerzas de seguridad tienen otra preparación. Claro, claro. En tercer lugar, quiero decir que ya la Argentina tiene dos fuerzas de seguridad que la teoría indica se denominan fuerzas intermedias, que están, porque son fuerzas de seguridad militarizadas. ¿Por qué están militarizadas? Porque nacieron de las Fuerzas Armadas. Claro. La Gendarmería era una división del ejército argentino. Claro. La prefectura era una división de la Armada Argentina. Entonces, esas fuerzas de seguridad tienen en su concepción, en su formación, componentes militares porque nacieron de fuerzas nacieron de las Fuerzas Armadas. Entonces, la Argentina tiene una multiplicidad de agencias de seguridad. Estas dos que nombré, más otras dos federales como la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, más todo lo que significa las policías provinciales. Hay otros países, sobre todo de América Latina, que solamente tienen una Guardia Nacional. Entonces, no tienen un diseño complejo, rico, eficiente, como puede tener claramente como tiene hoy claramente la Argentina. Después la pregunta sería bueno, vayamos a la situación de Rosario, que es la que dispara la discusión, digamos, ¿no? Entonces, la idea sería, bueno, las fuerzas de seguridad provinciales y federales se encuentran sobrepasadas desde el punto de vista militar, desde el punto de vista bélico. Es decir, las organizaciones narco que existen en la ciudad de Rosario tienen una capacidad de armamentos, de inteligencia superior a lo que tiene la policía de la provincia, superior al que tiene la policía, las fuerzas federales. Claramente que no, digamos, no tienen carros de asalto, no tienen, al menos no se conocen, no tienen una sofisticación de armas que pueden llegar a tener tanto la policía provincial como las fuerzas federales, no tienen el sistema de inteligencia como puede tener claramente la policía provincial y las fuerzas federales. Entonces, no hay una situación de que uno vea que el armamento, el equipamiento que tengan las organizaciones narcos supere al equipamiento militar, al equipamiento armamentístico que tengan las fuerzas de seguridad. De hecho, no hay campo de batalla. Claro. Digamos, no hay que vos digas, mira, hay un barrio donde están combatiendo. De una vereda están los narcos y de otra vereda están los policías. Eso no existe. De hecho, yo creo, corregime vos, María, que en los últimos años uno de los pocos policías fallecidos es el chico que asesinaron cuando querían sacar a un narco que estaba hospitalizado en el hospital provincial. Sí, ¿no? Y después no sé cuál fue había otro policía del norte nuestro, creo que Reconquista, que estaba haciendo su tarea de requerir documentos y fue malherido. Yo no recuerdo cuál fue el final, si se logró recomponer, pero digamos, son casos excepcionales. Son menores. Entonces, si las Fuerzas Armadas no tienen que venir a reforzar el equipamiento bélico, entonces descartamos una cantidad de cosas. No es necesario tanques en Rosario, ¿no? Claro que no, porque ¿a quién? ¿Cómo? Si el que fue el asesino del muchacho que estaba en la estación de Bruno, gracias, de Bruno, fue a pie, fue una cosa espantosa, y se volvió a pie, una cosa espantosa. Bueno, entonces no necesitamos tanques, no necesitamos aviones caza tampoco. Claro. Sí, ¿a dónde van a tirar bombas? Es verdad, digamos. Es verdad. No sé para qué trajeron las corbetas que trajeron ayer. Supongo yo que para hacer esta cosa que yo no me gusta, que es el efectismo, pero tampoco necesitamos que haya cañoneras de la Armada Argentina puestas en el frente del monumento apuntando al monumento. Claramente que eso necesitamos. ¿Para qué necesitan a las Fuerzas Armadas? Necesitan a las Fuerzas Armadas para patrullar.
¿qué es lo que hacen las fuerzas de seguridad y las fuerzas federales de seguridad? Ujú. Entonces, si lo necesitan para hacer lo mismo que hacen las fuerzas de seguridad y las fuerzas federales, la policía y la gendarmería, Ujú. incorporen más gente en la policía y la gendarmería. Claro, claro. Es más, ofrézcanle a los chicos, porque yo digo, supongamos, si vienen 450 militares a patrullar, 40, 45, 50 pueden ser entre oficiales y suboficiales, y estoy dando un número exagerado. El resto son soldados. Claro, claro, claro. Los soldados de las Fuerzas Armadas son soldados voluntarios, Claro. que cobran el salario mínimo, María. Ujú, ujú. El salario mínimo, vital y móvil que este gobierno trata de no Sí, actualizarlo, sí, sí, trata sí. de no actualizarlo. Entonces, es más, si quieren para fortalecer a las policías provinciales y a las fuerzas de seguridad federales, hagan un plan, Claro. acuerden con las Fuerzas Armadas y hagan un plan Ujú, agresivo de ofertas ujú. para que hombres y mujeres que puedan estar hoy en el ejército, en la armada o en la fuerza aérea se vayan a una fuerza Claro, de seguridad, claro, pero no desvirtúen el rol de la política de defensa. claro. Así es. Estos son todos los argumentos. Digo, ¿por qué insisten en esto? Porque la realidad es que la ministra de Seguridad, que habla de narcoterrorismo, cosa que es un error también, hay que Ujú, hablar de narcocriminalidad ujú. agravada, Sí. porque la pregunta es, ¿dónde están las organizaciones terroristas? Porque Ujú. había narcoterrorismo en Colombia con el M-19, había narcoterrorismo en Perú con Sendero Luminoso. ¿Dónde están los? Al menos no lo sabemos, salvo que la ministra tenga una información que el conjunto de los rosarinos no sabemos, Claro, claro. digamos, ¿no? Ujú. Es En así. realidad, en realidad, lo que están haciendo es montarse sobre una vieja teoría que tiene el Comando Sur para los estados, los países de América Latina, después de caída la doctrina de la seguridad nacional, que fue el sustento de las dictaduras en la década del 70, que es la doctrina de las nuevas amenazas. Entonces, ahí involucran al narcotráfico como nueva amenaza, le exponen la categoría de narcoterrorismo, quieren involucrar a las Fuerzas Armadas en ese combate, se debilita la política de defensa, porque si las Fuerzas Armadas actúan como fuerzas de seguridad bis, lo que te ofrece el Comando Sur es que la política Ujú. de defensa de tu país te la haga otro país. Esta es la Claro. cabeza en la cual Sí, sí, sí. funciona la cabeza de Patricia Muy, Bullrich. muy, muy interesante todo lo que nos has contado y aportado. Una última pregunta con respuesta cortita, si podés. El viernes creo que hay una reunión del peronismo. Sí. Va a haber nuevas autoridades, se va a discutir el rol del peronismo, va a haber gente que no estaba dentro del partido y que se acerque. ¿Cuál es la idea? Eh, Me parece que la idea es, por un lado, bueno, hoy tenemos una reunión del Consejo del Partido, no del Congreso, en donde se va a aceptar el pedido de licencia de Alberto Fernández. Ujú. Y el viernes, por sobre todas las cosas, supongo yo que se pondrá fecha de elecciones para la renovación de autoridades, y se va a generar una comisión de acción política. eh, Ujú. Me parece, por lo Sí, que sé hasta ahora, integrada por gobernadores, claro. Ujú. por representantes de las Eh, organizaciones, escu- del movimiento eh, obrero, de las organizaciones escuché bien, sociales. escuché bien y dijiste aceptar renuncia o licencia de Alberto Fernández. Licencia, Licencia. Ajá, licencia, perfecto, pedido de licencia. perfecto. Pedido Eh, de licencia. Así Agustín, es. otro día seguimos charlando, muy interesante Bueno, todo cómo esto. no, Muchas muchas gracias. gracias, un Adiós. placer, gracias. Bien, una descripción muy, muy, muy interesante con el conocimiento que tiene de haber estado mucho tiempo dentro de los organismos de inteligencia, jefe de gabinete, ministro de defensa, de esto que nos está ocurriendo. Y como novedad, es que hoy se reúne el Consejo del Partido Justicialista, donde seguramente va a poner el viernes, van a trabajar sobre la fecha para elegir las nuevas autoridades y también, bueno, supongo que habrá otros temas de fondo para discutir ahí. Gracias, Nico.